Éxodo 14, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acapen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y de toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, por las maravillosas historias de tu providencia que encontramos allí. Oramos, Padre, ahora para que nos ilumines y nos santifiques al predicar, Señor, y oír tu palabra. Sé con nuestros corazones en este momento. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, la semana pasada terminamos la serie de Jonás. Y desde hoy voy a estar predicando algunos temas, 3 o 4 domingos, no mucho, para luego entrar a otro libro de la Biblia. Pero quiero predicar varios temas importantes, que siempre es bueno recordar las cosas. Y en este pasaje que tenemos el día de hoy, este pasaje dirige nuestra atención de manera muy directa a la providencia de Dios.
La providencia de Dios, ¿verdad? Es algo que ya hemos visto tanto en los estudios como aquí, pero siempre es bueno recordar y estudiar la providencia de Dios. Si no sabes qué es la providencia de Dios, la providencia de Dios es su gobierno omnisciente en los asuntos de su pueblo. Es su control absoluto en los asuntos de manera especial de su pueblo. Y para mí la gran ironía es que aquellos de nosotros que creemos más en la providencia de Dios, tendemos a tener las mayores dificultades en términos de esa providencia. ¿Verdad? Cuando la providencia de Dios nos pone en situaciones que no tienen sentido para nosotros. ¿Verdad? Si Dios es bueno, y sí lo es, si Dios es grande, y sí lo es, y si Dios está en control de mi vida, y sí lo está, y está trabajando todas las cosas para mi bien y para su gloria, entonces, ¿por qué es que a menudo me encuentro en situaciones que no parecen estar en armonía con esa realidad? Y existe entonces esa tensión entre caminar por vista y caminar por fe. Tenemos esa tensión en nuestro corazón entre lo que creemos, lo que decimos que creemos, y nuestra experiencia en la vida. Tenemos ese conflicto entre caminar por vista y caminar por fe. ¿Por qué? Porque cuando caminamos por vista, caminar por vista a menudo angustia el alma. Caminar por vista nos trae preocupaciones. Caminar por vista malinterpreta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A pesar de toda la evidencia de que nuestro Dios siempre ha guardado su palabra, de que Él es fiel, de que Él es amoroso, muy a menudo lo que vemos te desanima y nos lleva a la desesperación, a la insatisfacción, a vivir vidas sin contentamiento. ¿Por qué? Porque estamos caminando por vista y no por fe. Nada nos trae satisfacción. Pero la fe mira más allá de las apariencias. Y la fe reconoce que a pesar de las circunstancias, Dios siempre hace lo mejor y siempre está obrando para nuestro bien, a pesar de nuestras circunstancias. Y es allí donde la fe nos lleva a una paz y a un descanso en Dios. Se supone que la fe debe mirar más allá de las circunstancias y llevarnos a un lugar de descanso. Si en tu vida te encuentras con desesperaciones, angustias, mortificaciones, insatisfacciones, amarguras, es porque no estás viviendo con fe. Estás viviendo por vista. Y aunque nosotros estas cosas las decimos, tengo fe, nuestra vida dice todo lo contrario. Es muy fácil decirlo, pero es difícil recordarlo. Y el libro de Éxodo es un libro maravilloso que me gustaría predicarlo algún día completo. El libro de Éxodo nos revela la serie de pruebas que Dios ha puesto a su pueblo recién redimido, para enseñarles a reforzar en sus vidas la necesidad de caminar con fe. Pero también ellos, como nosotros, aprenden lentamente. También se quejan. Aprenden lentamente. Pero Dios muestra repetidamente su paciencia y su bondad. Qué bueno. Él muestra su gracia a su pueblo. Pacientemente los lleva a través de prueba tras prueba, enseñándoles la importante lección de no dejarse llevar por lo que ves, de no dejarse llevar por lo que creían ver, sino en cambio poner su confianza
y su fe en quién es Dios, de manera de encontrar esa serena paz y tranquilidad solo en Él. Y les fue bien por un tiempo, pero luego se encontraron de nuevo como incrédulos y no con fe. Hasta este punto todo había ido bien en esta nación recién constituida. Ellos tuvieron el primer problema cuando Moisés les anunció que pronto serían liberados de la esclavitud. Y estaban felices. Estaban felices de la liberación que vendría por todos esos cientos de años que estuvieron en esa terrible esclavitud. Y ahora Moisés viene con esta palabra de que Dios los va a redimir y los sacará de este lugar de esclavitud. Así que podemos imaginar lo felices que estaban. Pero sabemos la historia, cuando Faraón oye, vienen las dificultades. Dios había enviado las plagas como evidencia de su poder todopoderoso contra Faraón, contra los egipcios y contra sus dioses falsos. Dios también les había dado la Pascua, esa gran evidencia de la gracia soberana, y los redime de ese lugar de esclavitud física y espiritual, mostrando su poder. Pero ahora, en el texto que tenemos ante nosotros, se encuentran en el Mar Rojo, en un lugar donde no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Se encontraron en un lugar donde una derrota segura parecía ser la única posibilidad ante ellos. ¿Qué hacemos? ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros en esas situaciones? ¿Qué hago? Y aquí hay lecciones claves que Dios les iba a enseñar en esa primera visita al Mar Rojo. Y confío en el Espíritu Santo que al llegar también a este texto nosotros podamos aprender estas lecciones importantes. Lecciones vitales sobre la providencia de Dios que debemos entender. Hay 3 lecciones muy simples que podemos aprender en este texto de Éxodo 14. Y la primera es que la providencia de Dios, la providencia divina, es a menudo misteriosa. La providencia de Dios es a menudo misteriosa. Me acuerda el libro de John Flavel, La misteriosa providencia de Dios, ¿verdad? Y es esencial ver cuando llegamos al comienzo de nuestro texto, ¿verdad? Es importante ver que Israel no estaba en el Mar Rojo porque estaban perdidos. Ellos no estaban en el Mar Rojo porque, de alguna manera, cuando salieron de las fronteras de Gosén, no sabían qué camino tomar y fueron en otra dirección. Fue Dios quien los puso en ese lugar y quien les dijo que tomaran ese camino. No estaban en este lugar porque estaban perdidos, porque el GPS no les funcionó, o porque Moisés tenía su mapa al revés. No. El texto deja muy claro que ¿dónde estaban? Por mandato directo de Dios. ¿Verdad? Si vamos al capítulo 13, versículo 18, dice: Dios pues hizo que el pueblo, ¿quién lo hizo? Dios. Hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Y el texto de nosotros, capítulo 14, versículo 1, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pib Ahirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Estaban en el Mar Rojo, ¿por qué? Porque Dios quería que estuvieran allí. Es como tu vida. Tú no estás allí por accidente. Donde sea que estés hoy en día. Tú estás allí porque Dios quiere que estés allí. Él es soberano.
Y el Señor le había dicho a Moisés qué camino tomar cuando salieron de Gosén. Y eso parecía contrario a la promesa de Dios, porque era el camino opuesto a la tierra prometida. Era algo misterioso. ¿Por qué el Señor nos manda por este camino si hay otro más fácil, más directo y más cercano? Algo misterioso, en donde Dios parecía guiar al pueblo en contra de la promesa que les había dado. Este pueblo, que aunque habían sido esclavos en Egipto durante todos estos años, es posible que conocían la geografía como para saber cuál era la dirección hacia Canaán. Básicamente en línea recta, de donde estaban, al noreste estaba Canaán. Pero Dios dice, no, vayan al sur. No entendemos, Señor. Y muchas veces no entendemos la providencia de Dios. Es misteriosa. Dios les dice, dale la espalda a la tierra prometida y vayan por este camino, justo lo contrario de donde pensaban que debían ir para recibir la promesa de Dios. Y muchas veces es así con nuestras vidas. Queremos el camino más corto. Queremos el camino más corto y más fácil. Pensaban que debían ir por ese otro camino para recibir la promesa de Dios, pero Dios los llevó a uno de los lugares más desolados de esa región. Y a veces Dios nos pone en lugares desolados. Señor, te equivocaste, por aquí no es. Pensamos. Yo estoy seguro que hasta yo, si yo estuviera allí, le hubiese dicho a Dios, ¿cómo podemos llegar a la tierra prometida si le damos la espalda? Si vamos en dirección opuesta, ¿verdad? No nos debemos creer mejor que los israelitas. Hubiésemos dicho lo mismo. Y es una lección importante aprender que a veces la ruta más corta entre un punto A y B puede no ser siempre la mejor ruta. Dios sabía desde el principio cómo vamos o cuál es el camino que debemos tomar. ¿Cuál es el mejor camino para nosotros? ¿Verdad? La tierra prometida era algo seguro, era algo garantizado, como el destino que Él tiene para nosotros. Es algo garantizado, es algo seguro que no se puede perder. ¿Verdad? Las fronteras de esa tierra habían sido marcadas por Dios y ellos iban a recibir la promesa. Iban a conseguirlo y Dios sabía la manera de conseguirlo. Pero mientras miraban su mapa, ellos pensaron que la mejor manera de llegar a Canaán era simplemente dirigirse directamente a Él. Pero Dios dice, no quiero que vayas por ese camino. Y lo mismo nos dice a nosotros. No es tu camino, son mis caminos. No es tu manera, es mi manera. No son tus planes, son mis planes. No son tus propósitos, son mis propósitos. No es para tu gloria, es para mi gloria. Y a veces, en la providencia de Dios, el viaje es más importante que el destino. El viaje es más importante que el destino. El Señor nos llevará a donde Él quiere que vayamos. Y el Señor se va a asegurar de que lleguemos a donde se supone que debemos llegar, pero por su camino, no por el nuestro. Pero a veces la dirección y el viaje que nos lleva tiene muchas lecciones que no vamos a aprender si llegamos a ese destino muy pronto. Dios se toma el tiempo para llevarnos a nuestro destino y aprender muchas lecciones. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero para los israelitas no tenía ningún sentido. Y también para nosotros. Señor, ¿por qué camino es este que me estás llevando? No entiendo. Hay otro más fácil. Y es un problema para nosotros a veces, porque tenemos la promesa de Dios, sabemos todo lo que Él nos ha prometido,
Sabemos cuál es su voluntad para nuestras vidas, sabemos cuál es nuestro destino, pero a veces nuestras agendas tienen preeminencia. A veces nuestros planes en particular tienen preeminencia y eso nos ciega y eso no nos permite entender el camino de Dios. Y comenzamos a malinterpretar por qué las cosas no están sucediendo según mi agenda y mis planes. Señor, sé que esta es tu voluntad, sé a dónde quieres que yo vaya, tengo confianza, pero cuando trazo, Señor, mi camino y mi rumbo, cuando trazo mi plan no parece funcionar y Dios me lleva a otro lugar y eso no tiene sentido para nosotros. Y es allí donde está esta tensión entre lo que sabemos que es la voluntad del Señor y donde me encuentro. ¿Verdad? Yo a lo largo de los años me he encontrado con muchas personas, reformados, presbiterianos y hasta bautistas, que creen firmemente que Dios los ha llamado a servir en el ministerio y a convertirse en pastores. Están seguros de su llamado, de que es la voluntad de Dios ser pastores, y están ansiosos por cumplirlo, pero parecen tener demasiada prisa y quieren llegar a su destino lo más rápido posible. Se quieren saltar todo el seminario, quieren saltarse toda la preparación necesaria y desean tener una iglesia sin pasar por el proceso que Dios ha querido para ellos. Es común que deseemos el resultado final sin abrazar el viaje. Pero debemos confiar en Dios y reconocer que a veces Él nos guía por caminos que pueden parecer desviarnos de nuestro destino deseado, de nuestro destino final. Y cuando nuestro corazón está fijo en hacer la voluntad de Dios, cuando estamos buscando con todo lo que tenemos dentro de nosotros para obedecer a Dios, simplemente no tiene sentido donde estamos. ¿Por qué me suceden estas cosas que aparentemente están frustrando la promesa de Dios? Y es allí donde debemos entender, la providencia de Dios es misteriosa. Y nos conduce aparentemente en vía contraria a la promesa que Él nos ha dado. Y a veces empeora las cosas. Las cosas van de mal en peor. Y ese parece ser el caso de Israel aquí. Ya era suficientemente malo para ellos encontrarse con un mar y no tener camino. ¿A dónde vamos? Ya no hay camino. Pero ahora venía otro peligro. Egipto, 600 carros a masacrarlos o a llevárselos otra vez de esclavos. No tenía ningún sentido que Dios le dijera, vayan al sur, cuando ellos querían ir al norte. Pero ahora, además de eso, se encuentran en este lugar de peligro. Y tan pronto como Faraón oye de que están perdidos, según ellos, se arrepiente de haberlos dejado ir, envía todos sus ejércitos, todos sus carros para traer de vuelta a esas personas al lugar de esclavitud. Están cercados por todas las vías, por todos los lados. El ejército más fuerte sobre la faz de la tierra los perseguía por detrás. Las aguas del Mar Rojo estaban ahora frente a ellos. No había escapatoria. Parecía que la derrota era segura. No sé si han visto la película Los 10 Mandamientos o El Rey de Egipto. No, El Príncipe de Egipto. Ningún indicio de cómo vendría la liberación. Desesperados. Yo me he encontrado en situaciones así.
Y tenemos que aprender que a veces seguir a Dios parece empeorar las cosas. Seguir a Dios parece empeorar las cosas. Y eso nos molesta. Eso nos disgusta. Si te sigo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Me recuerda mucho a Jeremías, donde Jeremías recibe promesas de Dios de que Dios siempre iba a estar con él, sin importar qué. Pero en Jeremías capítulo 12, Jeremías le dice a Dios: justo eres tú, oh Señor. Yo sé que tú eres justo, Señor. Cuando a ti presento mi causa, en verdad asuntos de justicia voy a discutir contigo. Y Jeremías le dice a Dios: ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás de sus labios, pero lejos de su corazón. Oh Señor, yo estoy sufriendo y los impíos están prosperando y tienen paz y tienen prosperidad. ¿Por qué? Si yo te sigo. Y la respuesta de Dios es magistral. Versículo 5 de Jeremías 12. Si corriste con los pies y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Dios le está diciendo a Jeremías: ¿tú crees que las cosas están mal, Jeremías? Bueno, ¿sabes qué? Van a empeorar. Van a empeorar. ¿La estás pasando mal? Acostúmbrate. Porque se van a poner peor. A veces, la forma en que Dios obra en nuestras vidas puede llevarnos a situaciones que no entendemos. Incluso si sabemos en nuestro interior lo que es verdadero, como Jeremías sabía que Dios era justo. Pero cuando dejamos que nuestras circunstancias nos dominen y nos abrumen, entonces nuestra perspectiva se ve afectada. Nos sentimos desesperados y perdemos el control, sin importar cuán sólidas sean nuestras creencias y nuestra doctrina. Y todo lo malinterpretamos. Hay momentos en los que la providencia divina puede llevarnos a lugares confusos y difíciles de comprender. Pero si permitimos que nuestras circunstancias nos dominen, entonces nuestra fe puede debilitarse y la desesperación se apodera de nosotros. Muy a menudo el Señor nos lleva al Mar Rojo. Muy a menudo el Señor te lleva al Mar Rojo. Lugares donde parece que no hay camino que seguir. Donde hay peligros por detrás, por delante, y en los lados montañas que no nos dejan seguir. No hay nada que podamos hacer. Y eso es lo primero que aprendemos en este texto. Que la providencia de Dios a menudo es misteriosa. Segundo, nuestra respuesta a la providencia de Dios es siempre crucial. La manera en la que respondemos a la providencia de Dios siempre es importante. Yo creía que no iba a poder predicar bien, pero gracias a Dios que sí. Y realmente hay solamente dos maneras en que podemos responder a la providencia de Dios. Y hemos dicho, por vista o por fe. Y en nuestro texto tenemos los dos ejemplos. A mí me fascina cómo estos textos narrativos
que no están enseñando doctrina, nos enseñan estas lecciones tan maravillosas. Por eso hay que meditar en estos pasajes. En el versículo 10 tenemos la respuesta de la mayoría. Tenemos cómo reaccionó la nación cuando vieron el problema. Y se parece mucho a nosotros. Versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron, vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Y enfocaron todo en lo que están viendo. ¿Y qué dice? Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ellos levantaron los ojos y vieron a los egipcios. Y dejaron que la circunstancia los dominaran. Inmediatamente hubo pánico y desesperación. No hay salida a la vista. Y claro, el peligro era real. No podemos disminuir el peligro. Sí, a veces nos encontramos en situaciones realmente peligrosas. Sí, es cierto. No hay que minimizar el peligro en lo que se encontraban aquí los israelitas. Era agua real delante de ellos. Eran montañas reales en ambos lados. Era un ejército real y poderoso que los perseguía. Así que de manera humana sí tenían todas las razones para tener miedo. Las circunstancias eran aterradoras. Y cuando vieron ese peligro, permitieron que el pánico y la desesperación se establecieran en sus corazones y comenzaron a quejarse. Versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? No podíamos morir en Egipto. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Pobre Moisés. Pobrecito. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos se dieron cuenta de nuevo que ellos no estaban por descuido en el Mar Rojo. Ellos sabían por qué estaban allí, porque Moisés los guió allí, porque esa fue la orden de Dios a Moisés. Ellos siguieron a Moisés y fueron a donde Moisés les dijo que los llevaran. Pero no entendía. Y cuando no entendemos, malinterpretamos las cosas y nuestra perspectiva se ve afectada, y es cuando surge la impaciencia. Ellos clamaron al Señor, sí, pero se quejaron con Moisés. Ellos recordaban ahora a Egipto. Miren esto, ellos recordaban a Egipto de manera muy diferente ahora. Lo que antes era un lugar de esclavitud, ahora lo anhelaban. Anhelaban ser esclavos una vez más. Lo que era un lugar de esclavitud, de aflicción, de dificultad. No, pero es que Egipto no era un lugar tan malo. ¿Por qué no nos dejaste allá, Moisés? Ellos habían sido liberados de la esclavitud, pero en el primer momento de dificultades, la esclavitud era mucho más atractiva. Así son muchos cuando se vuelven cristianos y vienen los problemas. ¿Por qué lo hice? Y es que caminar por vista nubla el pensamiento. Caminar por vista nos da una percepción de la realidad que es confusa. Ellos querían esclavitud ahora en lugar de liberación. Y cuando caminamos por vista, entonces, malinterpretamos la providencia de Dios.
Pero luego tenemos el ejemplo de fe de Moisés. Ahora tenemos el ejemplo de fe de Moisés. Moisés, claro que reconoció el peligro. Como dije, no hay que minimizar el peligro que había aquí. Era evidente el peligro en que se encontraban. Moisés estaba viendo todo lo que ellos veían. Veía el mar, veía el ejército, veía las montañas. Moisés sabía que no había lugar a donde ir. Vio los carros, veía el polvo levantándose de los carros cuando venían hacia ellos. Así que él pudo también presenciar todo lo que ellos vieron. Pero la reacción de Moisés es tan diferente. La actitud de Moisés es tan diferente. Y considero que una de las lecciones espirituales más importantes que podemos aprender cuando enfrentamos los desafíos de la vida es que la apariencia y la realidad rara vez coinciden. La apariencia y la realidad rara vez coinciden. Aquí parecía, según la vista, que la nación de Israel no tenía esperanza. ¿Qué podían hacer? Parecía que no había salida, pero la realidad era todo lo contrario. Había algo más real. Y así Moisés exactamente les dice cómo deben responder con fe. Versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Y esto me encanta. Mientras ustedes se quedan callados. Wow. ¿Cuánto nos falta esa fe? ¿Cuánto nos falta esa fe? Aquí tenemos una reacción de fe en esta circunstancia. No tengas miedo. Y nosotros tenemos miedo en circunstancias mucho menos peligrosas. No teman. Y me encanta cuando dice: vean la salvación que el Señor hará por ustedes. Imagínense viendo los carros acercándose, el Mar Rojo, y Moisés les dice: miren la salvación del Señor. Muchos habrán dicho: Moisés está loco. Sí, y a veces la fe nos hace parecer locos. Vean la palabra de Dios. Vean la realidad de la presencia de Dios. Y cuando veas lo que Dios ha prometido, entonces no tendrás miedo. No entrarás en pánico. No te vas a desesperar por las circunstancias que estás teniendo. No tengas miedo. Ellos estaban seguros de que iban a perder. Faraón estaba convencido de que iba a ganar. Pero Moisés confiaba en la liberación. Y Moisés resultó ser el único que estaba en lo correcto. Su confianza se basaba en su fe. Sin embargo, es importante recordar que el enfoque principal de la fe está en el Señor, en su persona, en sus promesas y en sus acciones a favor de su pueblo. La fe tiene siempre una esencia objetiva. Para comprender y enfrentar los misterios de la providencia debemos siempre reconocer que el objeto de nuestra fe siempre es algo real y algo tangible. No se trata de una simple ilusión. No se trata de pensamiento positivo. Eso no es fe. No se trata de un optimismo ciego
o una forma de ignorar los peligros. Eso no es fe. Es importante darse cuenta que la fe en sí misma no hace que las cosas sucedan. La fe en sí misma no es un poder independiente. A veces creemos de manera incorrecta de que si tenemos suficiente fe y pensamos de manera positiva, podemos hacer que las cosas funcionen. Pero eso no es fe. Eso es nueva era y otro tipo de cosas. La fe no se trata de pensar positivamente o forzar resultados por pura creencia. Si tengo suficiente fe, todo estará bien. Eso no es fe. No fue la fe lo que dividió el Mar Rojo. Fue el Señor y lo que Él prometió. Y lo que hace la fe es que se apodera de las promesas de Dios. El Señor dice lo que va a suceder. Y no importa mis circunstancias, la fe cree eso. Y se apodera de esas promesas. Y el Señor había prometido y había dicho por adelantado exactamente lo que iba a suceder. Por eso Israel no tenía ninguna razón para tener miedo. Miren el versículo 4. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, ahí está. Y él ¿los qué? Los perseguirá, ya Dios les había dicho. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. También versículo 17. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. ¿Sabían o no? Claro que sabían. Entonces tenían todas las razones para tener fe. ¿Sabemos o no las promesas de Dios en su palabra? ¿Ah? A menos que no la leas. Pero si sabemos sus promesas, ¿por qué tenemos miedo? Dios les dice, yo los traje aquí y ahora oigan, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y yo voy a hacer todas las cosas. ¿Por qué se habrían de sorprender? El hecho mismo de que el polvo de los carros estuviera en el horizonte era evidencia de que Dios estaba en control, porque era lo que Él había prometido. Pero olvidaron la promesa y que Dios estaba en control. Ninguno de estos eventos tomó a Dios por sorpresa. Lo que sucedió en el Mar Rojo no fue una reacción divina, sino un plan divino. ¿Por qué? Porque Dios estaba disponiendo todos los eventos, tanto pequeños como grandes, para lograr su buena voluntad. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Para que Dios sea ¿qué? Glorificado. Dios permite las situaciones en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Tenemos al ejército egipcio poderoso, mucho más poderoso que Israel, pero no era más poderoso que Dios. ¿Con qué facilidad Dios conquista a este poderoso ejército? Con facilidad. Le dice Moisés que extienda su vara y con facilidad se encargó de todos los obstáculos. Y Dios iba a ser glorificado. Dios iba a recibir el honor y Dios guió a su pueblo de esa manera misteriosa. Condujo al pueblo a ese lugar de conflicto, ese lugar de incertidumbre y les da una victoria asombrosa. ¿Para qué? Para que pudiera ser
glorificado. Y ese es nuestro objetivo final en nuestras vidas, ¿o no? En nuestros sufrimientos, en nuestra pobreza, en nuestras aflicciones, en nuestra prosperidad, en nuestros éxitos, todo es para la gloria de Dios. Nuestro objetivo final es la gloria de Dios. Por eso deberíamos estar satisfechos donde quiera que Él nos coloque. Si nuestro objetivo principal es glorificar a Dios, debemos estar contentos con nuestra experiencia, cualquiera que sea en la vida. Pero a muchos no les gusta en donde se encuentran. Es solamente cuando nuestro bienestar está por encima de la gloria de Dios, allí es donde vamos a encontrar dificultades con la providencia de Dios. Cuando definimos nuestro propio bien, basándonos únicamente en aquello que nos beneficia y descuidamos considerar la gloria de Dios, es cuando nos encontramos luchando con la providencia de Dios. Cuando encontramos confusiones, problemas, desesperaciones. Y no entendemos la providencia de Dios. Y en medio de la historia del pueblo de Israel, en esta historia, nos vemos al pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Encontramos una profunda tensión entre la fe y la vista, entre confiar en la providencia divina y dejarnos llevar por nuestras circunstancias aparentemente desfavorables. ¿Verdad? La providencia de Dios a menudo nos desconcierta. Aunque creemos firmemente en el gobierno soberano de Dios sobre nuestras vidas, a veces nos encontramos en situaciones que no tienen sentido para nosotros. Nos preguntamos por qué estamos en lugares y circunstancias que no se alinean con nuestra idea de lo que es bueno. Pero en medio de esta tensión, debemos recordar que la fe mira más allá de las apariencias y se aferra a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así como Israel se encontró en una situación desesperada, rodeado por el Mar Rojo y el ejército egipcio, nosotros también enfrentamos una situación desesperada debido a nuestro pecado y a nuestra separación con Dios. Nuestra esclavitud espiritual nos dejó sin esperanza y sin posibilidad de liberación por nuestros propios medios. Parecía que no había escapatoria y que la derrota sería segura. Pero en medio de nuestra desesperación, Dios envió a su Hijo Jesucristo como el único camino de salvación. Al igual que Moisés condujo al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, también nos conduce a nosotros hacia la liberación. Jesucristo nos lleva a través de la cruz hacia la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. En la cruz Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y pagó el precio para nuestra redención. Así que si todavía te encuentras en tus pecados y en tus delitos y en tus transgresiones, así como Moisés les dijo al pueblo de Israel, vean la salvación del Señor. Vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Vean su poder y vean su gracia infinita. Él siempre está dispuesto a perdonar y a mostrar misericordia. Gloria a Dios. Todo es para su gloria. Gloria a Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y en su nombre, confiemos entonces en su providencia
y proclamemos la buena noticia a todo el mundo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu providencia maravillosa, porque a través de ella tú nos has traído al lugar que tú quieres que estemos. Gracias porque nada sucede por accidente o al azar. Aún los problemas grandes, aún los problemas que más nos duelen, vienen de tu mano. Cosas que a veces nos resulta difícil entender, Señor. Pero tu providencia es misteriosa, pero también es buena. Ayúdanos a no caminar por vista, sino a caminar por fe, a mirar más allá de nuestras circunstancias y nuestras dificultades. Y te doy gracias, Padre, porque en tu providencia tú has traído hoy este mensaje. Yo te pido y te ruego que lo implantes en los corazones de todos los que oyen, de todos los que están pasando problemas, aflicciones, enfermedades en sus matrimonios, en sus vidas, en sus trabajos, que les ayudes a entender. Y si hay alguien que aquí, Padre, no te conozca, que todavía vive en sus pecados, oh Señor, abre sus corazones al Evangelio y que hoy sea un día de salvación, un día donde se proclame que tú has sido misericordioso y bondadoso. Sigue, Señor, con nosotros el resto de este día, el día del Señor. Ayúdanos a observarlo de manera digna y que todo siempre sea para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.